Capítulo 14. De regreso a casa. Contempló, después de 9 años transcurridos, el lugar donde todo comenzó. La avenida muerta seguía igual como cuando la dejó. Junto a ella se había edificado una nueva planta de tratamiento de aguas residuales que también generaría energía propia por medio de 3 torres de digestión ensambladas por agentes del gobierno a finales del 2010 y principios del 2011. En ese tiempo se rumoraba sobre el proyecto de energía y agua independiente para la ciudad. La idea había sido planificada por un comité ambiental, cuyo propósito era usar los residuos como recursos. Solo era cuestión de una aprobación autoritaria para poner en marcha el trabajo de suministrar agua potable y energía. Debajo de Losville yacían vertientes subterráneas de los ríos que circundaban la mayor parte del estado, los cuales se mezclaban con líquidos antropogénicos. El agua sería tratada de una manera profesional y así la ciudad dejaría de depender de los condados vecinos que le proveían agua y luz eléctrica. Por otro lado, el parque principal permanecía rebosado por los árboles sembrados que prorrumpían desde la superficie y se contemplaban desde la octava en Downhill, cerca de Mason. La biblioteca pública no había cambiado nada, al igual que la iglesia. Las fachas coloniales aún resaltaban sobre ambas edificaciones. Había algo nuevo circundando el lugar. Se trataba de un bar con grandes dimensiones, patentizado frente a la calle Tercera, conocida como Greenwich. Aquel establecimiento terminó con las 2 sencillas tabernas que poseía Losville, la de Paul Dean, ubicada en la Namford, comúnmente frecuentada por los universitarios, y la cual tenía por nombre Imagine, como la canción del fallecido John Lennon. También la de Sean Brandon, bautizada como The Sun, en Baltimore. Los antiguos establecimientos despachadores de bebidas alcohólicas ahora solo eran locales cerrados cuyos propietarios habían fallecido. No olvidemos mencionar la nueva instalación que había reemplazado al sanatorio Whitburn. La casa Parker se avistaba con gran facilidad desde cualquier autobús que transitara sobre la avenida muerta, y a pocos metros de ella el departamento de policía se engalanaba con una edificación sobrante. Probablemente un nuevo parqueadero, pensó. Además, la famosa cancha de tenis yaciente a unos pasos de Walt Perry estaba en remodelación esperando ser terminada para retomar las funciones en el deporte. En cuanto a la casa de los Johnson, aún se encontraba inmóvil, vacía y olvidada. Permanecía allí, observando a todo aquel que pasaba frente a ella, y cómo dejar a un lado la Universidad Algernon Blackwood, donde compartió grandes e inolvidables momentos al lado de sus compañeros, y en especial junto a su mejor amigo. Por un momento el baúl de los recuerdos asentado en el interior de la mente se abrió tan rápido como un parpadeo, y de él comenzaron a surgir imágenes fotográficas de su vida institucional. La figura de la señora Gombrich se manifestó al instante. La tutora continuó como profesora en Blackwood luego de la misteriosa muerte de Josh y de la injustificada ausencia de Tom, unos meses después de aquel verano del 2010. Y aunque la intriga la invadió, prefirió hacer caso omiso y seguir con su vida hasta que Dios se acordara de ella, y así fue. Al finalizar el año 2013, durante una noche de acción de gracias, un infarto fulminante terminó con su vida. La universidad compartió su instalación y en el auditorio de presentaciones se llevó a cabo el funeral. Hasta el día de hoy existe una fotografía de ella que reposa en la sala de maestros. De pronto, la imagen de Gombrich se desvaneció y seguido apareció Grace, de la que ni siquiera conocía algún detalle significativo que le revelara el estado actual. ¿Aún estaba con vida? ¿Seguía soltera o ya había enviudado? ¿Aún vivía en Losville? No lo sabía, pero la recordaba muy bien hasta su último encuentro. También recordó a Max, el portero, quien fue de gran ayuda en aquel entonces. Un año después de su visita a la granja de cuerpos, se enteró de la muerte del anciano a causa de un golpe en la cabeza, provocado por una caída severa, consecuencia de un resbalón con un charco de agua derramado sobre el pasillo de la segunda planta de la universidad. El detective Gatlin también encabezaba aquella lista de evocaciones. Hace algunos meses había leído un artículo virtual donde era mencionado aquel sujeto. Se decía que el detective nunca dio por cancelado el caso de Josh Morrison,
Para él había sido un homicidio bien perfeccionado, aunque la idea del suicidio era la segunda opción por si no encontraba pruebas contundentes para definir la situación como un homicidio. Sin embargo, indagó profundamente, recogiendo información desde los 4 ángulos de Louisville. Al finalizar el año 2014, fue transferido al Departamento de Policía de Nueva York, donde sería asesinado meses más tarde durante un asalto en Wall Street. Y no descartemos a Josh, su mejor amigo y aquellos agradables momentos que pasaron juntos. Lo demás trató de eliminarlo de su mente, aunque le fue imposible hacerlo. Thomas McDowell, la misteriosa enfermera Betty, Jane Johnson y su hijo, el fantasma de Marvin Wayne y la sombra llamada Depresión, junto al resto de apariciones anatemas, aún permanecían allí, en lo más profundo de los recuerdos, tratando de salir para atormentarlo. Sin embargo, nunca olvidó aquellas sabias y venerables palabras que le fueron compartidas. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Ese fue el escudo que lo protegió de los tormentos durante 6 años, junto a su valentía transformada en una espada de 2 filos. El joven tomó el control de las quimeras y logró enfrentarse a ellos, sin temor ni desasosiego. Pero, además, aquel valor derivaba de una persona inescrupulosa que creyó en él mientras todos no lo hacían, y ese fue William Foster. Se desplazó por la calle Namford. No tomó un taxi. Decidió caminar mientras recordaba los aires de la juventud que lentamente se escabullían de su cuerpo, y por fin, tomando la primera en Harlem, al tiempo que contemplaba un nuevo semáforo puesto frente a un almacén de artículos tecnológicos, había llegado a su destino. Una vez más se encontraría con su entrañable amigo William Foster. De repente, ¡puf!, otro recuerdo surgió inesperadamente. Por un momento creyó estar viendo una visión. Parecía tan real que ni aun soñando conseguiría tal magnitud de quimera. Ahí estaba él, frente a sí mismo, pero la sombra del pasado no lo podía ver. Estaba allí, a punto de entrar a la oficina del psicólogo. 2015. Sería la última vez que vería a un doctor. Estaba agotado de buscar ayuda profesional y de tener rechazos rotundos o de ser medicado permanentemente. Y aunque sabía que era inútil hacerlo, no optó por renunciar. Ellos permanecían ahí y no desaparecían con simples medicamentos o choques eléctricos transmitidos a su cerebro. Solo existía una solución y necesitaba que alguien lo escuchara, sin considerarlo un lunático, para obtener un resultado positivo frente a aquella adversidad. «Buen día, señor Holland», le saludó Foster. «Me alegra que haya venido. Por un momento creí que no vendría». Tom dio 3 pasos al frente y cerró de un empujón la puerta del consultorio. «Pensé que no atendería el día de hoy», dijo Tom. «Dudaba en venir». «Soy un profesional, señor Holland», respondió el doctor quitándose los anteojos. «Me preocupo por las personas. Cuando hice el juramento a la bandera de los Estados Unidos durante mi graduación, juré que los problemas de mis futuros pacientes se convertirían en los míos, y que ambos llegaríamos a una solución satisfactoria». Tom lo consideró y tomó asiento. Foster notó que las manos del sujeto llevaban empuñando un objeto grueso y quizá de peso ligero. Parpadeó. Después, ubicó los anteojos en su respectivo lugar para poder distinguir aquel objeto contundente. Enseguida, confirmó lo que sospechó desde el principio. Era un libro, pero no cualquier libro. Se trataba del primer ejemplar que había publicado tiempo atrás, y del que todavía guardaba algunas copias en la estantería de la oficina. Tom ubicó el libro sobre el escritorio. «Si ha venido simplemente por un autógrafo, lo consideraría algo exagerado», dijo Foster. «¿Exagerado?» «Sí. Inspeccioné muy bien sus datos, señor Holland, y créame que sería algo exagerado viajar desde Kentucky hasta aquí e insistir en hablar conmigo un domingo por la mañana, cuando debería estar en alguna iglesia o de camping. Y al verlo llegar aquí con uno de los ejemplares que publiqué hace mucho, supongo entonces que el texto le agradó y ha venido por un autógrafo, o tal vez ha venido para entablar una conversación acerca del libro y generar una especie de rueda de prensa. ¿No es así?»
Tom bajó la mirada y contempló el ejemplar de tapa blanda con la imagen grabada de una cortina morada sobre la cubierta del libro. Después alzó la vista hasta encontrar los ojos de Foster y objetó. «Supone mal, doctor». «Muy bien, excelente», comentó Foster al tiempo que se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja. Echó la espalda en el espaldar de la silla y añadió: «Entonces, ¿a qué debo el placer de su presencia?» Tom soltó un suspiro. Después, irguió el cuerpo, tranquilizó los nervios presentados ante el doctor, cosa alguna que Foster no logró percibir, y respondió: «He venido buscando una ayuda sincera». «Bueno», musitó Foster. «Ha venido al lugar indicado. Como se lo dije anteriormente, los problemas de mis pacientes también son míos». Tom asintió y continuó diciendo: «Leí su libro, Detrás del velo. Ahí usted narra una breve historia acerca de un joven neoyorquino que fue encontrado incinerado dentro de un baño público». «Correcto. El padre del joven Johnny me brindó la información días después de ser publicada la noticia. Fue un caso lamentable, por cierto». Tom guardó silencio esperando a que el doctor prosiguiera con la anécdota. Foster, por otro lado, no dijo nada. Simplemente se quedó allí reclinado sobre la silla del escritorio mientras observaba a su visitante. Tom continuó: «También vi que el capítulo donde fue escrito el testimonio presentado por el padre de aquel joven lo tituló Hechos, basándose, creo yo, en la carta escrita por el joven Johnny McAllister». «Así es», confirmó Foster. «Johnny McAllister fue encontrado incinerado en un baño público del metro de Nueva York. Después, su padre, el señor Victor McAllister, encontró una carta sobre la mesa de la cocina de su casa». Foster no conoció a Johnny McAllister, pero lo desarrolló entrevistas constantes con el padre del fallecido. Ante el dolor y la amargura inexplicable que ceñía al pobre hombre, este renunció a revelar más detalles de la vida privada de su hijo. Lo único que le entregó, junto con un par de preguntas que solo Johnny podía responder, fue una carta escrita, encontrada en el cajón de la mesita días después del funeral. La carta decía lo siguiente: «Si quieren saber por qué lo hago, escuchen la música que yo escuchaba. Vean los programas que yo veía y sabrán que ellos están en todas partes». «Fue por eso que titulé el capítulo como Ellos», agregó Foster, luego de haber sacado una pequeña libreta del cajón superior derecho, de la que sustrajo una carta. Seguidamente se la tendió a Tom. «Vaya», expresó el joven desconcertado. «Están en todas partes. ¿A dónde quiere llegar con todo esto, señor Holland? ¿Qué tiene que ver Johnny McAllister con usted?» «Johnny McAllister no tiene nada que ver conmigo», suspiró y de nuevo agachó la cabeza. «Pero ellos sí». Foster se interesó y al mismo tiempo se vio intrigado por lo que escuchaba. Tom logró notarlo. «Muy bien», comentó Foster inclinando su cuerpo sobre el escritorio. «Lo escucho, señor Holland». 2019. El recuerdo fue cortado por el ruido de un claxon emitido por un camión de carga que transitaba en ese instante y que por poco arrolla a un joven montado sobre una patineta. Y aunque el sonido de la bocina lo asustó, fue lo mejor que pudo haberle pasado. Así conservaría amortiguar los recuerdos, donde un conjunto de sombras tenebrosas eran los principales protagonistas. «Creí que solo era un problema psiquiátrico», dijo Judith. «Algo tratado con especialistas. ¿No pensaste por un momento en mí y en lo que viví cuando éramos niñas? Por supuesto que lo pensé. Solo que fue tarde. Seré sincera, cuando descubrimos tu especialidad, por un tiempo te creí una mujer algo anormal. Pero ahora que mi hijo experimenta lo mismo que tú experimentaste, he cambiado de opinión». Judith tragó grueso y expresó mientras dejaba escapar un llanto delicado. Perdóname, Betty. Fui una tonta contigo». Betty se acercó a su hermana, le dio un abrazo y añadió diciendo: «No te preocupes, Judith. He venido para ayudar». Judith tomó aire mientras observaba a Navy.
sentado sobre el césped del jardín trasero. Luego dijo: Volvió a soñar con esas cosas, pero esta vez fue diferente. Había un hombre bueno en su sueño, una persona que lo defendió del monstruo que lo perseguía. ¿Un hombre? Es algo nuevo para mí. Siempre habla del sujeto que se derrite, pero nunca había mencionado sobre el hombre que lo defendió. ¿Dijo cómo se llama?, preguntó Betty. No mencionó nada de eso. Ambas quedaron en silencio al tiempo que observaban a Navy. El niño volvió su mirada por encima del hombro y sonrió. Judith y Betty le devolvieron el gesto. Los meses han pasado tan rápido que me parece como si hubiera sido ayer nuestro primer encuentro, dijo Foster, sonriendo mientras se recostaba sobre el espaldar de la silla. Nunca me olvidé de ti, agregó Tom. Jamás lo haría. Tú fuiste parte de la ayuda que tanto necesitaba cuando ellos me atormentaban. Por un momento creí que serías el próximo en su lista, pero ya veo que no lo consiguieron. Al igual que Tom, William Foster había pasado un lapso de tiempo lleno de intranquilidades. Un mes después de la primera entrevista realizada en primavera del 2015, Foster empezó a manifestar situaciones fuera del contexto humano. Comenzó a escuchar voces, a tener pesadillas constantemente, sueños irregulares donde acostumbraba a revelarse un cortejo de sombras con diferentes tamaños, los cuales pronunciaban su nombre a una sola voz, codiciando su presencia. No me dejé amedrentar tan fácil, dijo el doctor. También los vi, también los escuché, pero al igual que tú lo escudriñé todo y retuve todo lo bueno. Pude comprender que era una de las piezas que le faltaba a mi rompecabezas. Lo mismo puedo decir yo con tu hipnosis, dijo Tom. Fue mi eslabón perdido para enfrentar a esas cosas, y ahora puedo sumergirme en esa dimensión de la que tanto mencionas en tus libros. De todos los recuerdos olvidados, la imagen de Foster permaneció en su mente, al igual que el viaje realizado a un mundo que desconocía hasta hace algunos años. 2015. Durante el otoño, William Foster decidió suspender las vacaciones de invierno que había planificado. Tenía la ambición de pasar la Navidad en Londres, pero se abstuvo a pesar de las propagandas que solía ver por la televisión, donde una joven rubia lució un abrigo de lana color café y recorría el puente de la torre, mientras las campanas del Palacio de Westminster doblaban en la distancia, llenando a toda ciudad con un eco lúgubre. Esto lo ignoró y se dedicó a obtener respuestas a los misterios por los que muchos especulaban. Hasta donde sé, existen diferentes mundos, Tom. Eso aseguran los doctos en asuntos de lo paranormal, explicó Foster. Uno de ellos fue un arqueólogo llamado Thomas Kohlberg, el cual se dio a conocer por su sobrenombre de Richard Graham. Tom lo recordó enseguida. Sabía que ese nombre lo había escuchado en alguna parte de Lostville, montado sobre un taxi, atendiendo a las palabras de un conductor aficionado. Se dice que el hombre viajó a otro mundo, prosiguió Foster. Algo que permanece muy cerca de nosotros y que se puede palpar. Todo lo que vio allá lo dejó redactado en un libro al que llamó La Tierra sin Nombre, poco antes de su desaparición. Dicen que todos sus reportes fueron escritos mientras estuvo internado en el sanatorio Wilbur, meses antes del incendio. Foster hizo una pausa y luego añadió: por supuesto, alguien con pensamientos e ideas diferentes y fuera de lo normal siempre será considerado un loco para el mundo. ¿O sea que existen otros mundos fuera del nuestro? Dimensiones, diría yo. ¿Ellos proceden de algún mundo invisible? Es lo más probable, afirmó Foster. ¿Existe alguna manera de entrar a ese mundo y poder vencer esas cosas? Tom sabía que la pregunta era algo inmadura. Eso solo lo dicen en las películas de ciencia ficción donde los protagonistas, en la mayoría de los casos, se adentran a un mundo desconocido para enfrentar a seres intergalácticos, criaturas desventuradas que demandan con hostilidad aniquilar a la raza humana. Pero el silencio que prolongó Foster durante ese instante le aseguró a Holland que la respuesta sería mucho más inexperta que la interrogación. Por otro lado, Foster conocía una solución, un procedimiento que daba respuesta a la pregunta formulada por Tom, pero era incierta, ya que no estaba seguro si funcionaría.
Y, hasta donde él había investigado, no existía hombre alguno sobre la Tierra que haya llevado a cabo la hipnosis sondable. Hay una manera, dijo fríamente. La hipnosis sondable formaba parte del capítulo 3 del proyecto Oculus. Allí, Paul Tillich y William Hawking planteaban teorías basadas fundamentalmente en fundamentaciones eclesiásticas y ocultismo, donde el sueño escrutable permitía a la persona poder dominar el mundo del más allá, realizando una especie de viaje astral, permitiendo hasta manipular objetos en lo impalpable. Puede resultar con la hipnosis sondable, dijo Foster. ¿Hipnosis sondable?, inquirió Tom. Es una hipnosis múltiple, donde ambos protagonistas deben quedar hipnotizados. Así, la energía del que hipnotiza es compartida con el que está hipnotizado. Con eso logra poder dominar el mundo que no ve. Luego, la persona que fue hipnotizada puede tomar el control de sus sueños o visiones como guste, siempre y cuando logre dominar su miedo dentro de ese mundo. Lo que en realidad especificaba el proyecto Oculus era que aquella práctica se realizaba con un breve procedimiento probado y planteado por Tillich y Hawking. Este consistía en lo siguiente. Primero, ambos personajes, dominador y dominado, deben hallarse en una habitación aislada de toda luz, solos, sin interrupción alguna. Evitar el menor ruido posible para no tener percances durante la hipnosis. Segundo, el dominador debe mantener un reloj de bolsillo colgando de su muñeca. Tercero, tener al alcance 2 vasos con agua. Deben ser ingeridos por ambos protagonistas, ya que los cuerpos despertarán con resequedad. Procedimiento. El dominador mantendrá una voz suave al momento de la hipnosis. Al tiempo deberá pronunciar palabras sin obscenidades. Ambos personajes observarán el reloj durante un tiempo determinado. Cuando el cuerpo del dominado comience a entrar en la hipnosis sondable, este tomará la energía del dominador y hará que ambos caigan en un sueño profundo. Y las recomendaciones serían que el dominado y el dominador deben permanecer relajados al momento de la hipnosis. Así se evitarán efectos secundarios cuando despierten. Foster tenía muy claro cuando el libro se refería a los efectos secundarios. ¿Hay algún riesgo?, preguntó Tom. Ambos volveremos, respondió Foster. No despertaremos al mismo tiempo, pero el que despierte primero deberá despertar al otro. En este caso lo más seguro es que sea el hipnotizado el que primero se levante. Pero debe ser muy cuidadoso para despertar. A veces las energías que yacen atrapadas en ese orbe pueden adherirse a nuestro cuerpo y al despertar el problema viene a ser peor que antes. 2019. Me da gusto saberlo, Tom, dijo Foster. Y no sabes cuánto me alegra ver tu nueva apariencia, sin miedos ni nada que te provoque inseguridad. El poder de la mente que despertaste en mí logró un gran fruto, y ahora ese fruto está beneficiando a otros que lo necesitan. Es bueno saberlo. Ambos sonrieron y prosiguieron con su charla generadora de risas y burlas sin lubricidades. Pero después de unos minutos se llegó al objetivo fundamental de la llamada. Hay un niño de 9 años con el que llevo un buen tiempo de tratamiento psicoanalítico, comentó Foster. Se llama Andrew Orwell, pero le dicen Navy. Vive aquí en Losville y necesita nuestra ayuda. ¿Qué sucede con él? Es una nueva víctima de ellos. ¿Desde hace cuánto? Un buen tiempo. Foster hizo una pausa, se llevó la mano derecha a la mejilla izquierda, se rascó durante unos segundos y después continuó. Empezó a soñar con un sujeto llamado Dick Torber, el cual lo persigue y se derrite poco antes de despertar. ¿Dick Torber? Tom lo recordó. El nombre de Dick Torber yacía sobre una placa oxidada en una granja de cadáveres ubicada en algún lugar de Tennessee. Así es. Un hombre que ya dejó de existir. Estuve averiguando sobre él y descubrí que el señor Torber falleció en 1955, el año en que la plaga azotó a Hawái. Las muertes por suicidio, murmuró Tom. Los suicidios que fueron catalogados como una plaga jamás antes vista. ¿Y la muerte de Torber tiene algo que ver con esa plaga?, Foster afirmó. Después se llevó la mano derecha al cajón del escritorio y de él sustrajo una foto antigua. Una imagen donde se revelaba a un joven Dick Torber. Tom la examinó. Esta imagen muestra a Dick Torber, el hombre que vivió en Losville.
durante la década de los 50. Estoy seguro de que ese es el sujeto que se le presentó a Navy. ¿Ya vio la imagen? No. Tuve que engañar a la mamá del niño. Le dije que no existía ninguna evidencia de Dick Torber. Le aseguré que todas las pertenencias del infeliz habían sido incineradas, pero no fue cierto. Solo quedó esta foto. ¿Y por qué le engañaste? Obsérvala bien, Tom, y dime, ¿qué otra cosa logras ver aparte de Dick Torber? Tom volvió a examinar la foto y detalló una sombra alta, la cual se hallaba a unos pasos del mar. Pero no era depresión el que se encontraba al acecho. Era otro de ellos. Tom volvió la mirada a Foster y este, asintiendo, profirió: una criatura invisible que acabó con su vida por medio de la enfermedad que hasta ahora no han logrado descifrar. Ellos están en todas partes. Tom caviló. ¿Cómo lo obtuviste?, preguntó enseguida. Durante mis investigaciones encontró un hombre aquí en Tennessee que llevaba el apellido Torber. Supuse que era un familiar de Dick y decidí investigarlo. Luego de encontrar su residencia en el condado de Overton, fui a visitarlo y comentarle lo que estaba haciendo. El sujeto me recibió amablemente, y luego de unas pocas palabras descubrí que era el bisnieto del señor Torber. Sorprendente. Lo es, pero fue más increíble ver la foto que él conservó durante mucho tiempo. Era el único recuerdo que su abuelo tenía de su difunto padre, unas vacaciones en Hawái que realizó Dick Torber en el año 55. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo ellos no le hicieron nada al descendiente de Dick? También me lo pregunté cuando estaba conversando con el descendiente de Torber. Pero antes de ir más a fondo con lo paranormal, que probablemente el viejo no hubiera aceptado, él me expresó que la foto la guardó solo como una reliquia, pero francamente solo la hojeó una vez. No le prestó mucha atención, ya que Dick Torber en vida no había sido un buen padre con su abuelo. Los malos recuerdos es mejor desecharlos, me da igual si la quema o no, me dijo esa vez. Foster soltó un suspiro y agregó: quizás sea por eso que ellos no le hicieron nada. No les prestó atención. Ahora quieren hacerle daño a Navy. Creí que lograría con él lo mismo que logré contigo y a la vez conmigo. Pero no lo conseguí. Les di sugerencias a los padres para el cuidado del niño. Ambos la siguieron al pie de la letra, pero aún así ellos continuaron atormentándolo. Puede que el proceso sea lento en los niños, sugirió Tom. Seguramente. ¿Qué pretendes? Hubo una pequeña pausa. Foster se levantó de la silla, dio 3 pasos detrás de Tom y dijo: el niño asegura haber escuchado el nombre de Tom en sus visiones. Por eso supuse que tal vez seas la clave para librarlo de ellos. Y eso quiere decir que llevaremos a Navy a la zona neutral. Navy, invadido por el apocamiento, decidió narrarle a su tía las terribles pesadillas con el hombre que se derrite, y poco antes de concluir la historia se detuvo, miró a su madre y ésta, pasando la palma de la mano sobre la cabeza del niño, dijo: dile el nombre que te mencionó el hombre que se derrite. El niño la miró y ella le sonrió. Con aquella señal, Andrew comprendió que podía confiar en su tía Betty. Tom, el hombre me llamó Tom, respondió Navy. ¿Tom? Inmediatamente, los recuerdos guardados en el interior se dispersaron como partículas de polvo y después de una ondulante sacudida se reveló la imagen de un joven tendido sobre una camilla y al costado se hallaba una mujer en pijama. Tom, la mujer, comenzó a decir. Pero algo más se presentó en medio de los recuerdos, algo que mantenía olvidado. Algo que se escabulló entre las remembranzas y dio una terrible y amenazante manifestación. Una sombra permanecía allí, detrás de aquella mujer en pijama. Tú, dijo enseguida. Ahora te recuerdo. Por ti dejé a mi familia, para que no les hicieras daño, y ha sido inútil mi ausencia. Judith no comprendía las palabras expresadas por su hermana y dirigidas al vacío. La sombra no dejaba de observarla en el interior de su recuerdo. En cuanto a la mujer, seguía inmóvil, con la mirada neutra y sin color. La sombra comenzó a decir:
Será nuestro. Será nuestro. ¡No!, gritó Betty, reacción que asustó a Navy. Enseguida, Judith la tomó por los hombros y la sacudió tan fuerte como pudo. El recuerdo se disipó de la mente de Betty y en unos segundos volvió a la realidad. «Oh, por Dios», dijo atemorizada. «¿Qué ocurrió?», preguntó Judith. Navy, por otro lado, abrazó a su madre. «Tenemos que hacer algo», dijo Betty. Los ojos de Betty encontraron los de Navy, pero esta vez no hubo sonrisas en ambos rostros. Después de la cena, Navy se encerró en su cuarto y se apoderó de algunos cuentos infantiles, tales como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates, Jean y el durazno gigante y el lugar más bonito del mundo de Anne Cameron. También poseía otra clase de libros de contenido medieval y aunque no era muy fanático de los cuentos, le recordaba a su papá para que le comprara 2 o 3 sin importar el autor, todo con tal de mantener las pesadillas fuera de su alcance. En cuanto a Betty, se limitó a escuchar a su hermana Judith y a la historia argumentada sobre Navy y los encuentros con el Dr. William Foster. Pero Judith no contó con la inesperada interrupción de su hermana cuando ésta habló acerca de un joven que llegó a conocer cuando trabajaba en el hospital. «Se llamaba Tom y había sufrido un accidente en la Avenida Muerta», dijo Betty. «Cuando llegó al hospital pude ver el fantasma de una mujer, pero había algo más que la acompañaba». «¿Algo peor que un fantasma?». «Así es». Betty se detuvo un instante, soltó un suspiro y continuó. «Había algo oculto en las faldas de aquella mujer, una presencia maligna que ya había sentido antes». Inmediatamente, la imagen de Norman Fisher se reveló ante ella. Después, el león con 3 cabezas y, por último, escuchó la voz demoníaca que anhelaba ser atendida. «No era cualquier fantasma», siguió diciendo. «Su energía, su olor era algo horrible y asqueroso. Solo yo pude sentirlo ese día». «¿Quieres decir que esa misma energía puede ser la que persiga a mi hijo?», preguntó Judith. Betty asintió. «Pero tú lo viste y no necesitaste de un psicólogo para alejarlo de ti», dijo Judith. «Lo vi en 2 situaciones diferentes y en ambos casos las sombras ya tenían una elección. Quizá haya sido eso lo que me impidió entrar en contacto con alguno de ellos, pero, además, renuncié a su existencia desde el primer momento en que la vi. Sabía que algo malo me aguardaba si me quedaba. Por eso decidí mudarme y poner a trabajar mi mente en otra cosa. Si no lo hubiese hecho, probablemente me habría enloquecido o algo peor». Hubo una breve pausa. Betty soltó un suspiro y continuó diciendo. «Ahora quieren a Navy. Saben que es un niño vulnerable. Y aunque trate de olvidarlos o consiga alejarse de Lostville, esas cosas le seguirán y se manifestarán todo el tiempo, convenciéndole de su existencia hasta tomarlo como su trofeo». Ambas quedaron en silencio y cavilando. La voz de Judith cortó el mutismo temporal que se había formado. «Tiene que haber una forma para ayudar a Navy», dijo. «Puede existir una», añadió Betty.